refrescando a Francis Bacon. Francis Bacon y la metodología experimental. Leo primeramente la historia de la filosofía de la editorial Ecasia. Estoy estudiando solo eso. Vida y obras. Francis Bacon nació en Londres en 1561 y se educa primero en Cambridge y luego en París. Su padre ocupó un importante cargo administrativo bajo el reinado de Isabel I, e incluso su tío, William Cecil, llegó a ser el ministro principal de la reina. A pesar de estas favorables circunstancias, mientras Isabel permaneció en el trono, Bacon no logró ver satisfechas sus muy evidentes aspiraciones políticas con algún nombramiento de cierto prestigio. Pero la suerte cambió cuando sube al trono Jacobo I, pues es nombrado fiscal de la corona y recibe, entre otros, el título de barón de Verulán. Como fiscal de la corona se le acusó de recibir regalos, motivo por el cual fue multado, encarcelado y apartado de la vida pública. Aunque el rey perdonó la multa y su encarcelamiento duró solo unos días, su estrella se había apagado definitivamente. Desde este suceso hasta su muerte en 1626, solo me dieron 5 oscuros años dedicados al trabajo en la que deseaba fuera su obra cumbre, la Gran Instauración. La edición de referencia de su obra corrió a cargo de J. Spedding, R. L. Ellis y T. D. Heath, y se publicó en Londres entre 1857 y 1834. Consta de 7 volúmenes que llevan por título Los trabajos de Francis Bacon. Esta misma edición fue reeditada en 1963, ahora a través de Torre de Babel. Todo el pensamiento filosófico de Bacon se halla contenido en la obra, que meditaba con el título de Instauratio Magna, y de la que apenas escribió más que 2 primeras partes tituladas De Dignitate et Argumentis Essentiarum y Novum Organum, 1620. Las restantes obras que dio a la imprenta son Ensayos de moral y de política, 1597, escritos primero en inglés y publicados más tarde en latín con el título de Sermones Fideles Sirve Interiora Rerum, 1625. Los opúsculos De Sapientia Veterum, 1609, Historia Ventorum, Historia Vitae et Mortis, 1622, Historia Dei et Peri Historia Soni, Silva Silvarum, Sive Historia Naturalis, obra póstuma. Apartado 2. En la historia de la filosofía. El profeta de la Revolución Industrial. La aplicación del conocimiento científico y técnico a la mejora de las condiciones materiales de la vida de los hombres es, a juicio de Bacon, el objetivo central de su filosofía. A pesar de sus meritorias contribuciones al método experimental, la intención primera de Bacon parece haber sido más la reforma de la sociedad que la reforma de la lógica. De hecho, la que a la postre sería su obra más leída, el Novum Organum, no se publicó por separado en vida del autor, pues éste la consideraba solo una de las 6 partes del auténtico manual inacabado de su proyecto de reforma social, la Gran Instauración. El objetivo central de ese programa reformador sería el de conseguir una mejora sin precedentes en las condiciones materiales de la vida humana. Para tal fin, piensa Bacon, resultaría imprescindible poner a disposición de los hombres toda suerte de nuevas técnicas, artefactos e industrias que aliviaran los aspectos más penosos de la existencia y la hicieran más grata y feliz. Pero eso solo sería posible como resultado de un conocimiento tan profundo como fuera posible del funcionamiento de la naturaleza, pues solo conociéndola lograríamos dominarla, someterla a nuestro control, reorientar sus leyes en nuestro provecho
Finalmente, será preciso aplicar ese dominio al desarrollo de técnicas que mejoren la vida de los hombres. La reforma del conocimiento, la nueva inducción. El saber antiguo y medieval, especulativo y estéril, debe ser sustituido por un nuevo saber que permita conocer y dominar la naturaleza. Para ello es necesario, en primer lugar, alcanzar una experiencia pura, sin interferencias que distorsionen el auténtico conocimiento de las cosas. Después habrá que recoger y ordenar sistemáticamente lo experimentado antes de proceder a las generalizaciones inductivas. El primer obstáculo con que se encuentra el programa de reforma social es, a juicio de Bacon, la completa esterilidad e inutilidad del saber antiguo, el de los griegos y el de la escolástica medieval. Convertido, dice, en pura especulación superflua y hueca, el antiguo saber olvida el esencial compromiso práctico que todo conocimiento ha de tener con el hombre. Desconoce, en fin, que el valor de la ciencia depende de su potencialidad para dominar la naturaleza y de ese modo mejorar la vida humana. Era preciso, pues, reformar profundamente el conocimiento y, en particular, anular la lógica aristotélica, ese fino pero vacío instrumento que solo sirve para poder pensar y así elaborar otra nueva lógica decididamente orientada a poder actuar. Esta reforma debería concretarse en la formulación de un nuevo modelo de inducción que permitiera recuperar la relación directa del conocimiento con las cosas mismas, evitando así la mediación de las falsas especulaciones de los filósofos que, lejos de favorecer el conocimiento de la naturaleza, entorpecían con sus telarañas especulativas el acceso a la auténtica experiencia. Era preciso, pues, realizar un proceso de depuración de la conciencia hasta dejarla libre de todas las impurezas que se interponían entre ella y las cosas. Habría que recuperar el contacto directo con la naturaleza, mirarla sin interferencias, convertirse en niño, dice Bacon, para alcanzar el trato inmediato con las cosas, fuente originaria del auténtico conocimiento. Curiosamente, en algunos momentos Bacon parece sugerir que ese estado de armonía perfecta entre el hombre y las cosas, ya se habría producido en un tiempo originario, en una remota edad de oro de la humanidad. De hecho, el título de la Gran Instauración alude precisamente a ese trato directo de la mente con las cosas, que debería ser restaurado, recobrando así su perfección original. Otras veces, en cambio, entiende como algo absolutamente nuevo el horizonte del que él mismo se sentía profeta, con una ciencia embarcada en el dominio de la naturaleza y en transformar radicalmente a través de la técnica la vida del hombre. La nueva inducción, parte crítica. El primer paso de este ambicioso programa de reforma social debería ser la transformación del saber antiguo y, en particular, de Aristóteles. Tal empresa la acomete en su Novum Organum, concebida originalmente como la segunda parte de la Gran Instauración. Naturalmente, el título refleja ya su deseo de alejarse de los escritores aristotélicos de lógica, nombrados genéricamente Organum Aristotélico. A su vez, divide el Novum Organum en dos partes: pars destruens, parte crítica o negativa, y pars construens, parte constructiva o positiva. En esa primera parte crítica se plantea que, antes de iniciar el proceso de investigación científica en sentido propio, es preciso, dice, someter al sujeto a un proceso de depuración que lo deje libre de todo tipo de obstáculos que pudieran interponerse entre él y la realidad. Se trata, como vimos, de recuperar el trato directo e inmediato de la mente con las cosas, como si se tratara de un espejo que solo pudiera reflejar fielmente el mundo cuando está perfectamente pulido, libre de manchas y rugosidades. Así, el sujeto solo puede describir el mundo cuando su mente está limpia de cualquier interferencia. Ese proceso depuratorio consistiría en la crítica
de cierto tipo de ideas, prejuicios o creencias que residen en la mente y obstaculizan el conocimiento. Bacon llama ídolos como si fueran falsos dioses dispuestos a bloquear el acceso a la verdad. Bacon los llama ídolos como si fueran falsos dioses dispuestos a bloquear el acceso a la verdad. Son de 4 tipos. Ídolos de la tribu, idolatribus, son comunes a todos los hombres, pues tienen su origen en la propia naturaleza de la mente. Esta, dice, tiende a suponer que en la naturaleza hay más regularidades que las que verdaderamente hay. Tiende rápidamente a formular generalizaciones sin fundamento sólido y olvida con frecuencia las limitaciones propias de nuestros sentidos. Ídolos de la caverna, ídola specus, provienen en cambio de la cultura y el medio social, en alusión al mito platónico. Estos ídolos funcionan como si cada hombre tuviera en su interior una caverna. A través que estoy súper cansada ahora mismo, ya son las 20 horas y 13 minutos y yo me levanté a las 5 menos 20. Ídolos de la caverna, ídola specus, provienen en cambio, y estoy aquí, provienen en cambio de la cultura y el medio social, en alusión al mito platónico. Estos ídolos funcionan como si cada hombre tuviera en su interior una caverna a través de la cual filtrara la información que le llega del mundo y la alterara al pasarla por el tamiz de su educación, lecturas, costumbres, propensiones particulares. Es como si en nuestro interior tuviéramos un espejo que alterara la imagen que nos llegase de la naturaleza. Ídolos de la plaza, ídola fori, también llamados del mercado, se originan en el lenguaje porque en él abundan las ambigüedades y los usos poco precisos que añaden confusión e entorpecen el acceso a la verdad, el trato inmediato con las cosas. Ídolos del mercado se originan en el lenguaje porque en él abundan las ambigüedades y los usos poco precisos que añaden confusión e entorpecen el acceso a la verdad, el trato inmediato con las cosas. Ídolos del teatro, ídola teatri. Por último, los ídolos del teatro son productos de las doctrinas filosóficas, de sus dogmas y de sus falsas demostraciones. Son como piezas teatrales que hubieran construido en nuestras cabezas mundos imaginarios pero irreales, reproduciendo así en nosotros representaciones falsas e ilusorias de la realidad. Los marcos racionales. Entonces, aquí, ídolos de la tribu. Un segundo, que es que si no, esto no es estudio porque esto es para mañana. Ídolos de la tribu. Este tiene que ver con la dopamina. Porque dice que la mente humana tiende a suponer que en la naturaleza hay más regularidades que las que verdaderamente hay, y tiende rápidamente a formular generalizaciones sin fundamento sólido y olvida con frecuencia las limitaciones propias de nuestros sentidos. Y sí, yo hasta ahora encuentro que este es el patrón de la dopamina. Luego, ídolos de la caverna, con las neuronas de espejo y también con otra cosa muy interesante que he descubierto últimamente y que, un segundo, que tengo que consultar cómo se llama este tipo. Pues tengo que volver a visualizar a Mark Pagel, que tiene una teoría que desentraña en cómo el lenguaje transformó a la humanidad, cómo transformó a la humanidad, y que precisamente lo hace derivar de aquí, del espejo. Entonces provienen en cambio de la cultura y el medio social, en alusión al mito platónico, pero esto es anterior. Estos ídolos funcionan como si cada hombre tuviera en su interior una caverna a través de la cual filtrara la información que le llega del mundo y la alterara al pasarla por el tamiz de su educación,
lecturas, costumbres o propensiones particulares. Es como si en nuestro interior tuviéramos un espejo que alterara la imagen que nos llega de la naturaleza. Ídolos de la plaza, también llamados del mercado, se originan en el lenguaje. Entonces, sí, es que parece ser que el tipo controlaba, porque este es el biológico, este es el factor racional que se inicia, este es el resultado de la teoría de Mark-Pagel, porque en él abundan las ambigüedades y los usos un poco precisos que añaden confusión y entorpecen el acceso a la verdad. Y luego estos son los marcos racionales, los ídolos del teatro. Y ya lo tengo, lo que buscaba. Así que adelante, la nueva inducción, parte constructiva. Una vez depurado, el sujeto ya está en disposición de conocer y se podría entonces iniciar la tarea de confeccionar una historia natural y experimental. En eso estoy yo, que permitiera hacer el mayor acopio posible de conocimientos, datos y observaciones procedentes de las ciencias estéticas o de las diversas artes. Pero el modelo inductivo aristotélico propone una recogida asistemática, azarosa y acrítica de la información de la experiencia, y además tiende demasiado precipitadamente a realizar generalizaciones con poca base experimental. Es imprescindible, pues, proponer un nuevo método inductivo, capaz de recoger sistemáticamente los datos, ordenarlos de acuerdo. Es que lo tenía subrayado esto, así que me debió afectar bastante. Ordenarlos de acuerdo a ciertos criterios, someterlos en suma al control de una razón. Como se vio previamente depurada. En un segundo momento, y a medida que vamos observando lo común a varios fenómenos, habría que proponer gradualmente generalizaciones cada vez más comprensivas. Yo estoy muy lejos de esto. La herramienta fundamental en el momento de recogida sistemática, son las conocidas como tablas de presencia, de ausencia y de grados. ¡Qué bueno! Mediante el primer tipo de tablas se recogerían los casos en los que un determinado fenómeno está presente. Por el contrario, en las tablas de ausencia se denotarían aquellos casos en los que, en condiciones similares a los anteriores, el fenómeno en cuestión no aparece, procurando establecer qué hay de común y qué de diferente entre unos y otros casos. Por último, las tablas de grados ordenarían sistemáticamente los casos en función de que en ellos el fenómeno estudiado apareciera con mayor o menor intensidad. Gracias al trabajo previo de las tablas podríamos excluir ciertas hipótesis sobre las causas del fenómeno y seleccionar otras como más probables. De este modo realizaríamos la primera aproximación explicativa, la primera generalización inductiva. Se trataría ahora de ir ascendiendo poco a poco con generalizaciones cada vez más amplias. Eso pueden ser dos cosas. Bueno, casi que una. La sirena de una ambulancia o la de la policía. Una generalización inductiva, por ejemplo. Aquí es bastante común porque es una rotonda de circulación, entonces de este modo realizaríamos la primera aproximación explicativa, la primera generalización inductiva. Se trataría ahora de ir ascendiendo poco a poco por generalizaciones cada vez más amplias. Para ello deberíamos comprobar experimentalmente nuestra hipótesis mediante lo que llama instancias prerrogativas. Diferencia 27 tipos de instancias, pero la que más nos interesa es la instancia crucial, entendiendo por tal un experimento que sirviera para determinar de manera decisiva y concluyente si cierta causa es o no la responsable de cierto efecto, que yo estoy en ello.
En el límite de la generalización encontraríamos lo que Bacon llama formas. Los fenómenos, dice, son múltiples y aparentemente dispares, pero si conseguimos comprenderlos adecuadamente, descubriríamos como auténticas causas suyas un número relativamente reducido de formas. Ellas constituyen, pues, la explicación última de todo lo que observamos, y tan reducido. Pero con esta propuesta se resucita el viejo problema de las formas de los conceptos universales, de si cabe interpretarlos en clave ontológica o si más bien han de ser pensados como herramientas útiles a efectos de organización de la experiencia. Clave ontológica o bien es clave categorial o bien es clave del ser. Pero la experiencia es el ser ahí. A pesar de su nominalismo, Bacon abona en ocasiones la explicación ontológica y parece entender por tales formas algo muy parecido, curiosamente, a la idea aristotélica de sustancia segunda, como definidora tanto de la estructura de la cosa como de su dinamismo interno. Y ahora aparto de este libro y voy a ver una cosa que es que me flipó en Wikipedia. Sí, me flipó. Esto que leí yo aquí en Wikipedia de Shakespeare, no lo había leído nunca. Por encima, Obras Bacon y Shakespeare. La teoría baconiana sobre la autoría de la obra de Shakespeare, propuesta por primera vez a mediados del siglo XIX, sostiene que Francis Bacon escribió las obras de teatro que se atribuyen en forma convencional a William Shakespeare, en contra del punto de vista aceptado de que fue William Shakespeare de Stratford quien escribió los poemas y obras que llevan su nombre. La principal evidencia baconiana se funda en la representación de un motivo para el ocultamiento. La principal evidencia baconiana se funda en la representación de un motivo para el ocultamiento. Las circunstancias que rodean la primera puesta en escena de la comedia de las equivocaciones. No la conozco. La comedia de las equivocaciones fue escrita Geón y Emilia tuvieron gemelos y ese mismo día Geón compró otros 2 gemelos recién nacidos de una familia humilde para que cada uno de estos fuese un sirviente para cada uno de sus hijos. En un desafortunado viaje, un naufragio los separa, y Geón con uno de sus hijos y uno de los niños criado por un lado, Emilia por otro, y el resto de la familia terminará en Éfeso, la patria de Heráclito. Así perdieron el contacto. Después de varios años, Antífolo y Dromio de Siracusa era en Arquímedes, deciden salir a recorrer el mundo en busca de su hermano Antífolo y de su madre Emilia, y entre los muchos lugares que visitan llegan a Éfeso. Apenas desembarcan, comienzan a ser confundidos con Antífolo y Dromio de Éfeso, tanto por la población de la ciudad como por su mujer y cuñada, e incluso entre ellos mismos cuando coinciden con Antífolo de una ciudad con un Dromio de la otra. Así transcurre toda la obra entre inverosímiles y extrañas situaciones. La proximidad de Bacon a la carta de William Strachey, a partir de la cual muchos estudiosos creen que se basó La Tempestad, teatro, argumento, Próspero, duque legítimo de Milán, matrimonio, interpretación de alusiones en las obras al conocimiento legal de Bacon, los numerosos supuestos paralelismos con las obras publicadas de Bacon y anotaciones en el Promo, su libro de notas personal,
El interés de Bacon en las historias civiles y alusiones sosteniblemente autobiográficas en las obras de teatro. Como Bacon contaba con conocimiento de primera mano de los métodos de codificación del gobierno, muchos baconianos piensan que él escribió pistas de su autoría en la obra de Shakespeare en forma codificada. La mayoría de los estudiosos de fuste rechazan todos estos argumentos en favor de Bacon y critican a la poesía atribuida a Bacon como demasiado diferente de la de Shakespeare como para haber sido escrita por la misma persona. Luego hay teorías sobre el ocultismo. La supuesta conexión de Bacon con los rosacruces y los francmasones ha sido ampliamente comentada en numerosos libros. Sin embargo, otros, entre los que se encuentra Daphne du Maurier, han sostenido que no existe evidencia sustancial. Bueno, así ahora repasar únicamente, una cosa que dijo, que es que la lógica en uso es más propia para conservar y perpetuar los errores que se dan en las nociones vulgares que para descubrir la verdad, de modo que es más perjudicial que útil. Y yo, por ejemplo, llevarme también para la cama esto como lenguaje y así lo refresco. El biólogo Mark Bagel comparte una teoría interesante acerca de por qué los seres humanos evolucionaron, nuestro complejo sistema de lenguaje. Él sugiere que es una tecnología social que permitió a las tribus humanas primitivas, acceder a una poderosa herramienta, la cooperación. La característica, dice, más poderosa, peligrosa y subversiva que la selección natural ha creado es una tecnología auditiva neural para renovar la mente de otras personas. Estoy hablando del lenguaje, por supuesto, porque te permite implantar un pensamiento de tu mente directamente en la mente de otra persona. Y ellos pueden tratar de hacerte lo mismo sin tener que realizar una cirugía. Por el contrario, cuando hablan, están usando una forma de telemetría no muy diferente de la del control remoto del televisor. La única diferencia es que mientras este dispositivo depende de pulsos de luz infrarroja, el lenguaje depende de pulsos de sonido diferenciados. Y así como usan el control remoto para cambiar los ajustes internos del televisor de acuerdo al estado de ánimo, así usan el lenguaje para modificar los ajustes dentro del cerebro un segundo. Bueno, los lenguajes son genes que hablan y obtienen las cosas que quieren. Imaginen el asombro de un bebé cuando recién descubre que solo con emitir un sonido puede mover objetos en una habitación, como por arte de magia. Y tal vez hasta en su boca. Ahora bien, el poder subversivo del lenguaje ha sido reconocido durante años en censuras, en libros que no se pueden leer, en frases que no se pueden usar y palabras que no se pueden decir. De hecho, la historia de la Torre de Babel en la Biblia es una fábula y advertencia acerca del poder del lenguaje. Según dicha historia, los seres humanos primitivos fueron tan vanidosos de pensar que al usar el lenguaje para trabajar en conjunto podían construir una torre que los llevaría hasta el cielo. Así Dios, furioso por este intento de usurpar su poder, destruyó la torre y, para asegurarse de que nunca se reconstruiría, dispersó a las personas dándoles diferentes idiomas. Los confundió dándoles diferentes idiomas. Y esto
Y lleva la grandiosa ironía de que nuestros idiomas existen para evitar que nos comuniquemos. Incluso hoy, sabemos que hay palabras que no podemos usar, frases que no podemos decir, porque si lo hacemos, nos podrían increpar, encarcelar o incluso matar. Y todo esto a partir de un soplido que proviene de nuestra boca. Todo este escándalo por uno solo de nuestros rasgos. Nos dice que hay algo que vale la pena explicar. Y esto es cómo y por qué evolucionó esta característica extraordinaria y por qué lo hizo solamente en nuestra especie. Es un poco sorprendente que para llegar a una respuesta a esa pregunta tengamos que usar una herramienta de los chimpancés. Estos chimpancés están usando herramientas. Y a esto lo tomamos como un signo de inteligencia. Pero si de verdad fueran inteligentes, ¿por qué usarían una rama para extraer termitas de la tierra? Y no una pala. Y si de verdad fueran inteligentes, ¿por qué abrirían nueces con una roca? ¿Por qué simplemente no van a un negocio y compran una bolsa de nueces? Porque no tienen dinero que alguien ya haya abierto. ¿Por qué no? Si eso es lo que hacemos nosotros, bien, la razón por la que los chimpancés no lo hacen, lo hacemos porque nos acostumbran al dinero. Es porque no tienen lo que los psicólogos y antropólogos llaman aprendizaje social. Tengo que apuntarlo. Aprendizaje social. Es lo que tenemos nosotros. Los ídolos de la caverna. En realidad todos los ídolos tienen que ver con todos. Parece ser que no tienen la capacidad de aprender de los demás, copiando, imitando, o simplemente mirando. Como resultado, no pueden mejorar las ideas de los demás, ni aprender de los errores de los otros, ni sacar provecho de la sabiduría de otros, y por eso hacen lo mismo una y otra vez. En realidad podríamos desaparecer por 1 millón de años y volver. Y estos chimpancés estarían haciendo lo mismo, con las mismas ramas para las termitas y las mismas rocas para abrir las nueces. Esto puede sonar arrogante o incluso de un orgullo exagerado, ¿cómo lo sabemos? Porque esto es exactamente lo que hizo nuestro ancestro, el Homo erectus. Estos simios erguidos evolucionaron en la sabana africana hace 2 millones de años. E hicieron estas magníficas hachas que encajan perfectamente en nuestras manos, pero si miramos el registro de fósiles podemos ver que ellos hicieron las mismas hachas una y otra vez, durante 1 millón de años. Puede verse en el registro de fósiles. Ahora bien, si hacemos algunas suposiciones, ¿cuánto pudo haber vivido su generación? Son unas 40.000 generaciones de parientes a hijos y otros individuos que miraban, en las que el hacha no cambió. Incluso no está claro que nuestros parientes más cercanos, los neandertales, hayan tenido aprendizaje social. Seguramente sus herramientas eran más complicadas que las de Homo erectus, pero también mostraban muy poco cambio en los casi 300.000 años que esa especie, los neandertales, vivió en Eurasia. Entonces, lo que esto nos dice es que, al contrario del viejo dicho, lo que hace el mono, hace la mona. Lo sorprendente es que el resto de los animales no pueden hacer eso, al menos no tanto. E incluso esta imagen tiene un dejo sospechoso de haber sido falsificada, algo del circo Panum, pero comparando podemos aprender observando a otras personas y copiando o imitando lo que pueden hacer. Luego podemos decidir entre muchas opciones la mejor, observando, copiando, imitando. Voy a apuntar estas palabras. Observando, copiando
fue el libro los libros. Y luego con mis cuadernos, depende. Podemos sacar provecho de las ideas de otros, podemos basarnos en su sabiduría y como resultado nuestras ideas se acumulan y nuestra tecnología evoluciona. Voy a apuntarlo también aquí, nuestras ideas se acumulan y nuestra tecnología evoluciona. Y esta adaptación cultural acumulada, como la llaman los antropólogos, esta acumulación de ideas es responsable de todo lo que está a tu alrededor, en tu alboroto de la vida diaria. El mundo ha cambiado, pero cuando surgió nuestra especie, va muy rápido a veces. Hace unos 200.000 años, un tiempo después de que saliéramos de África y nos esparciéramos por todo el mundo, ocupando casi todo el hábitat sobre la Tierra, mientras otras especies están confinadas a lugares a los que sus genes les adaptan. Con aprendizaje social y lenguaje nosotros podemos transformar el medio ambiente para favorecer nuestras necesidades. Entonces prosperamos de una manera que ningún otro animal ha hecho. El lenguaje es verdaderamente la característica más importante que ha evolucionado. Es la característica más valiosa que tenemos para convertir nuevas tierras y recursos en más gente y sus genes. Esto me gusta mucho. Para convertir el lenguaje es la mejor característica que tenemos para convertir tierras y recursos en más gente y sus genes. Que la selección natural jamás haya ideado. El lenguaje realmente es la voz de nuestros genes. Al evolucionar el lenguaje, hicimos algo extraño, incluso estrafalario. Mientras nos esparcíamos por el mundo, desarrollábamos miles de lenguajes diferentes. Actualmente hay cerca de 7 o 8.000 lenguas diferentes en el mundo. Pero dirán, bueno, esto es natural. Así como nos separamos, nuestros lenguajes naturalmente harán lo mismo. Pero el verdadero misterio e ironía es que la mayor densidad de lenguas diferentes de la Tierra se encuentra donde la gente está más concentrada. Esto ya lo tengo que apuntar en otro lado. La mayor ironía. Voy a pasar un poco para atrás. ¿Se puede? No se puede. Hicimos algo extraño. Estrafalario. Mientras nos esparcíamos por el mundo, desarrollamos miles de lenguajes diferentes. Actualmente hay cerca de 7 o 8.000 lenguas diferentes en el mundo. Pero dirán, bueno, esto es lo natural, así que es que, ironía, misterio, la mayor densidad de lenguas, ya son 39 minutos, diferentes de la Tierra, se encuentra donde la gente está más concentrada. Si vamos a la isla de Papúa Nueva Guinea,
podemos encontrar entre 800 y 1000 lenguajes humanos distintos. Diferentes, que se hablan solo en esa isla. Hay lugares en esa isla donde se puede encontrar una lengua. Hay lugares en esa isla. Eso está aquí, ¿eh? Cada 3 o 4 kilómetros. Aunque parezca mentira. Una vez conocí a un hombre papú y le pregunté si esto era cierto y me dijo, no, está mucho más cerca que eso. Es verdad que hay lugares en esa isla donde pueden encontrar un nuevo lenguaje en menos de 1 kilómetro. Menos de 1 kilómetro. Un nuevo lenguaje.